Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos aprendiendo, seguimos escuchando y seguimos teniendo a personas cerca que como mínimo a mí personalmente me interesa mucho y me alegra saber también que a vosotros también. En esta ocasión no voy a hacer una entrevista, ya que ya entrevisté a la persona que podéis ver aquí a mi lado de la pantalla. Tenemos con nosotros al profesor de filosofía Gabriel Zanotti y hablaremos sobre otro filósofo del cual Gabriel es un experto, que es Karl Popper. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar de vuelta contigo. No, el gusto es mío, porque la verdad que la entrevista que te hice tuvo muchos puntos interesantes y luego cuando cerré la entrevista me dijiste, bueno, y no hablamos de Karl Popper, del que sé que es una figura que te apasiona, y ya se me encendió la bombilla. Digo, venga, pues tengo que volver a crear aquí una excusa para conversar. Si no conocéis a Karl Popper, yo, de hecho, o sea, no soy un experto, tengo gente cerca que sí le gusta, como puede ser tu caso, así que te decía antes de la entrevista que en este caso te voy a entrevistar y voy a ser un poco un espectador más, que también me gusta esto de ir aprendiendo a lo largo del camino. La primera pregunta, pues, es doble y es relativamente obvia, que es ¿desde cuándo te gusta, te apasiona, te interesa Karl Popper y por qué? Y a partir de ahí ya iremos desgranando más su figura. Así que cuando quieras. Bien, cuando yo entré al Departamento de Investigaciones de SEADE, y estoy hablando de la época de Nerdental, o sea, te estoy hablando de 1985, allí el director de investigaciones era el gran historiador argentino, que lamentablemente murió hace poco, Ezequiel Gallo, y él era experto en el liberalismo anglosajón. Y él había pasado de cierto socialismo democrático en su juventud al liberalismo clásico por Karl Popper, gracias a Karl Popper. Y él entonces instaba a leernos, no nos obligaba, pero nos decía, lean Karl Popper a todos los investigadores que estábamos allí. Y yo, bueno, tuve la buena idea de hacerle caso. Y comencé a leer a Karl Popper, pero sobre todo comencé a leer a Karl Popper epistemólogo, comencé a leer a su filosofía de la ciencia. Y bueno, estuve en ese departamento de investigaciones casi 6 años y allí tuve la oportunidad de, bueno, de leerlo casi completo. Realmente fue una cosa fascinante para mi evolución intelectual en ese momento, porque yo venía de Santo Tomás, de von Mises, de Hayek, y ahí en ese departamento de investigaciones seguí profundizando a Hayek y a Popper, que son dos autores, si quieres, cuyo modo de escribir, cuyo modo de plantear las cosas son diferentes. Eh, entonces, eh, son más apegados a la historia, tienen un modo más circular de enfocar los problemas, cosa que al principio me desafiaba un poquitito, pero luego me fui acostumbrando y me hizo muy bien. ¿Sí? Como sabes, Y también moderó un poquito, Karl Popper moderó un poco cierto liberalismo absolutista que yo tenía de mi adolescencia. En mira, común eso. me va muy bien esta última reflexión porque quería, poco a poco vamos a ir entrando en esta deconstrucción que estamos haciendo de Karl Popper. Me gustaría saber si Karl Popper es abiertamente o únicamente un autor liberal. Cuando uno piensa en el liberalismo, pues piensa, no sé, en la escuela austríaca o la escuela escocesa, o también hay autores americanos. ¿Dónde está Karl Popper por ahí? Porque parece que no solo es liberal, sino que es una persona, pues, no sé cómo decirlo, multidisciplinar o que abarca varios ámbitos del conocimiento. Si lo quieres clasificar, yo diría que es un liberal conservador anglosajón, Uh -huh. muy cercano a Friedrich Hayek. Si bien su obra más conocida, La sociedad abierta y sus enemigos, tiene algunos rasgos demasiado racionalistas. ¿Está? Para decirlo en términos académicos, parecidos al iluminismo del siglo XVIII. Pero su contacto con Hayek lo va moderando. Y yo creo que su obra filosófica, su mejor obra filosófico-política, se encuentra en todos los artículos publicados en Conjeturas y Refutaciones, más o menos a partir del capítulo 16, de los capítulos 16 y 17 del libro, que son sistemáticamente gran parte de sus mejores artículos
en filosofía política. Y son muy diferentes en cuanto a estilo y cosmovisión del famoso Open Society. Me parece que, la verdad, incluso valdría la pena hacer alguna vez el esfuerzo de editar a esos artículos todos juntos como una buena introducción a la filosofía política de Karl Popper. Bueno, pues introdúcenos en la filosofía política, en este caso de Karl Popper. ¿Cómo la pudieras resumir? Es una filosofía política que, por un lado, plantea el famoso tema de la sociedad abierta, o sea, una sociedad con libertad de expresión, con garantías institucionales para la libertad de expresión, como el modo en el momento, ¿no? O sea, una sociedad abierta es lo único que permitiría progresar en nuestro limitado comunitarista. En realidad, Karl Popper tiene como una especie de imperativo categórico fundamental, o de imperativo moral que no tiene que ver con la utilidad, que es no, no matarás en nombre de una idea. O sea, el famoso tema de no imponer la... eso para él es un imperativo moral que está más allá de la utilidad, y es lo que le ha permitido estar en contra de todos los autoritarismos y totalitarismos del siglo XX. Él considera que el peor pecado de los intelectuales es fomentar la violencia como modo de imponer su propio sistema ideológico, y entre paréntesis él tiene una crítica muy profunda a la ideología entendida como utopía, ¿no? En un artículo extraordinario que recomiendo a todos que se llama Utopía y Violencia, ¿no? Donde muestra que los modos abstractos de hacer filosofía política y de elaborar un sistema filosófico político perfecto, como si fuera el fin de la historia, ya sea de un lado o de otro, esos modos de hacer filosofía política conducen a la violencia. Porque un mundo que siempre es gris es visto por estos filósofos políticos como el infierno absoluto del cual hay que liberarse, ¿no? Y eso conduce a de la utopía pasás a la revolución, a la violencia y al autoritarismo, ¿no? Así que, y en ese sentido, él es un firme defensor de la democracia constitucional, porque la democracia constitucional permite autocorregirse a sí mismo. Él, en filosofía de la ciencia, siempre hablaba de la autocorrección, ¿no? De la ciencia. Bueno, el sistema democrático constitucional permite ir evolucionando a una sociedad que nunca alcanza la perfección. Así que en ese sentido es un autor muy coherente con tener cuidado con la limitación de nuestro conocimiento, y por eso la influencia de Hayek, que también hablaba de lo que él llamaba el racionalismo crítico, o sea, un racionalismo que tiene conciencia de los límites de la razón. Has hablado de la sociedad abierta, que yo creo que es el concepto por lo que más se le conoce, y esto la paradoja de la tolerancia. A ver si pudiéramos o pudieras definirnos estos términos. ¿Qué es la sociedad abierta tal y como la concibe Karl Popper? Es una sociedad en la cual tu libertad de expresión tiene garantía constitucional. Como ves, en ese sentido, por eso te dije que se inscribe en un liberalismo clásico anglosajón. Abierta en el sentido que tu capacidad de elaborar conjeturas sobre el mundo no va a estar prohibida por la autoridad central. Eso no quiere decir que no tengas problemas, te pueden llegar a despedir de una universidad, eso es imposible de evitar, pero la sociedad abierta lo que garantiza es que, ¿te acuerdas de la famosa expresión libre intercambio de bienes y servicios? Sí. Bueno, una sociedad abierta es un libre intercambio de conjeturas, un libre intercambio de visiones del mundo. Garantiza algo común que permite ese libre intercambio. Por supuesto, el problema es cuando algunos están en contra, de manera violenta, de esa constitución, ¿no? Eso es un problema político que en los momentos que escribía Karl Popper no era tan grave, o no aparecía en el horizonte, digamos. Los enemigos de la sociedad abierta para Karl Popper eran claramente los nazis, los musolinianos y los soviéticos, ¿no? Y él luego vivió un tiempo en Occidente donde eso se mantuvo bastante estable.
Eh, Tengamos en cuenta que él muere en el 94 y, y creo que recién en esa época se comenzaban a vislumbrar los otros problemas que tenemos hoy, ¿no? Digamos que siempre fue un autor que tuvo como el casco puesto contra los soviéticos. Eso lo define vitalmente. Hagamos un paso temporal, ni que sea temporalmente, en la actualidad. ¿Cuál crees que son, o cuál crees que diría que son Karl Popper los enemigos de la sociedad abierta en la actualidad? Bueno, es una grave responsabilidad hablar por él, Bueno, ya, pero como yo experto, ya. creo, yo creo que él identificaría eh, que hay actualmente como nuevos modos de reelaborar la teoría marxista de la explotación que producen la idea de nuevos colectivos que son explotados por un sistema capitalista heteropatriarcal. Y esos nuevos colectivos explotados, ya sean los indígenas, las mujeres, etcétera, etcétera, se presentan en la esfera política como revolucionarios leninistas, prácticamente, ¿no? Eh, eh, Queriendo directamente tirar abajo el pacto político constitucional originario. Y yo creo que él los identificaría como los nuevos enemigos de la sociedad vida. Los mismos son buenos. ¿Quién puede estar en contra de que los indígenas tengan derechos, o que las mujeres tengan derechos, o que los homosexuales tengan derechos? Pero los tienen por ser personas y por ser parte del pacto constitucional. No porque sean un grupo aparte, que tengan derechos aparte y que estén luchando contra el pacto político originario. Uh-huh. En el final Eso de es la muy importante. En el final de la respuesta anterior has dicho, Karl Popper siempre luchó, entre comillas, contra los soviéticos, ¿no? Lo etiquetaste. Entonces, ¿crees que los enemigos de la sociedad abierta de la actualidad un poco es la continuación de esas malas ideas con las que luchó Karl Popper? Contra las que Sí, luchó él, perdón. como te decía, yo creo que él estaría muy atento frente a los nuevos autoritarismos. Eh, no solamente Cuba o Corea del Norte, que son bastante obvios, sino fenómenos como China y Rusia, ¿no? Uh-huh. Entonces, que pueden llegar a engañar porque hay cierto capitalismo ahí dentro, Uh-huh. eh, eh, pero bajo formas políticas autoritarias, ¿no? Y en eso la izquierda es obviamente la izquierda internacional es es muy hipócrita porque condenaban enérgicamente a un régimen como el de Pinochet, pero a todas las tropelías que se mandan los chinos y el gobierno de Putin mantienen silencio. Así que, Otro tema por lo que se conoce a Karl Popper es el tema de la paradoja de la tolerancia. De hecho, hay una infografía que alguien hizo que se hizo muy famosa. A ver si nos pudieras resumir, ¿qué es esto de la paradoja de la tolerancia y qué es lo que se debe tolerar en una sociedad abierta o no, según Karl Popper? no, a mí me parece que con respecto a ese tema hubo una confusión. Era al final de su vida, en una entrevista, dijo que había que ser intolerante frente a los intolerantes, eh, y se refirió nuevamente en términos muy duros y muy bélicos contra la Unión Soviética, pero no aclaró mucho más. No, él no era un jurista. En realidad, él se estaba refiriendo también, implícitamente, a lo que los constitucionalistas llaman la paradoja del partido antisistema, cosa que antes era muy frecuente en Latinoamérica y ahora también lo es en todos los lugares del mundo. O sea, grupos que pretenden llegar democráticamente al poder con ideas autoritarias. Pero él nunca hizo ninguna reflexión constitucional sobre el tema. O sea, cómo el derecho constitucional actual puede enfrentar ese problema. Así que yo creo que él ahí tuvo una intuición que los demás tenemos que seguir manejando hoy. Fíjate que yo te hablé del pacto político originario. Cuando surge Estados Unidos,
este problema no existía, porque todos los grupos inmigrantes, y no había excepciones, todos los inmigrantes, ilustrados o no, coincidían con ese pacto constitucional. O sea, llegaban a Estados Unidos y no les quedaba otra que ponerse a trabajar libremente. Y en ese sentido, justamente con las libertades que Estados Unidos daba, y en ese sentido no tenía más remedio que volverse norteamericanos, porque ese era el pacto. Pero ahora, tanto nativos como inmigrantes llegan con otras pretensiones, con pretensiones de que el Estado federal se convierta en un Estado con determinadas pautas ideológicas contrarias al Estados Unidos originario. Y eso está produciendo el problema de que el problema de cómo mantener ese pacto político constitucional originario, ¿no? Yo creo que él tuvo una intuición de ese tema, pero no la desarrolló constitucionalmente. Así que me parece que se ha hecho demasiado escándalo de una frase suelta. Ya. De hecho, si me permites, nos separamos temporalmente de Karl Popper, creo que era en Polonia, no sé si se ha hecho o se estaba haciendo, se estaba planteando de prohibir un partido comunista, ya no desde la idea de Karl Popper, sino me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que eso va a favor o va en contra de la sociedad abierta que vamos hablando? Bueno, ya sabes que estoy en una edad donde algunos de mis amigos se desilusionan porque ya no doy respuestas absolutas, válidas para todo lugar y tiempo. Ya. Obviamente que una sociedad libre está abierta a todo tipo de partidos políticos, pero las circunstancias históricas influyen, porque delimitan el grado concreto de tolerancia. Entonces, alguien podría llegar a decir que la Alemania del Oeste en 1946-47 fue una sociedad autoritaria o totalitaria por prohibir el partido nazi. Creo que ninguna persona que conozca las circunstancias históricas diría que los alemanes de la Europa del Oeste fueron totalitarios por prohibir a los nazis. Simplemente se estaban protegiendo, tal vez ingenuamente, de una circunstancia histórica que los tocaba muy de cerca. Entonces, mira, te voy a decir algo que tal vez va a ser medio pesimista. Este problema no tiene mucha solución. Cuando nacen grupos abiertamente autoritarios que quieren ir contra el sistema constitucional, o los toleras, o los prohíbes, o no, o convives con ellos, pero no hay mucha solución más que un cambio cultural. Ya. El asunto es, si estos grupos siguen creciendo, quiere decir que la cultura constitucional liberal está en extinción. Ya. ¿Y qué haces frente a eso? Y no puedes hacer mucho. Es como los argentinos liberales que a veces se desesperan de que exista, de que acá el 55-60% de la población sea peronista. ¿Y qué vas a hacer? A ver, no puedes hacer nada. Es un tema que o evoluciona o conduce a la Argentina a su desaparición total y completa. Listo, pero estos temas no tienen solución, excepto un cambio cultural que Dios sabe cómo lo lograremos. Hay algunas teorías, por ejemplo, en cada lugar hay teorías. El gran pensador italiano Loris Sanata, tan preocupado como si fuera argentino, elaboró la teoría de la lenta de la lenta asimilación por parte del peronismo de ciertos valores republicanos, ¿no? Como único camino de solución, ¿no? Pero ¿qué haces con los neonazis? Eso es imposible. Así que, la verdad, digamos, las teorías del cambio social, cambio cultural, no están muy desarrolladas, son muy difíciles. Y yo creo que, vuelvo a decirte, cuando un grupo antisistema crece, es un signo de que hay un problema cultural grave que no se puede solucionar por la fuerza, ¿no? Así que prohibirlo o no prohibirlo, prohibirlo es como una medida desesperada que puede llegar a dar resultado a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo.
A mediano y largo plazo, si lo que prohíbes sigue creciendo, se va a convertir en algo peor. Efectivamente, Gabriel, pues este es un dilema complejo y bueno, aquí estamos un poco haciendo este cambio cultural del que estás hablando. He hablado de comunismo y también me enlaza con la siguiente pregunta. Karl Popper, que es la persona de la que estamos hablando, fue comunista en su momento. ¿Qué podemos hablar o reflexionar de su evolución intelectual? ¿Cómo sucedió ese cambio en su pensamiento? Bien, en primer lugar, si bien él fue bastante un pequeño niño prodigio, y en su adolescencia creo que estaba más ilustrado que cualquier universitario actual de 40 años, eh, fue comunista hasta los 17, en primer lugar. O sea, el giro en su pensamiento se produjo cuando él tenía 17 años, cuando él participa en una revuelta violenta, cuando él es testigo de una revuelta violenta del Partido Socialdemócrata vienés, y él advierte que eso iba a generar violencia y muerte, su crítica no es escuchada, se produce lo que él había predicho, y entonces él decide salir del Partido Comunista y ponerse a estudiar a Marx en serio por primera vez. Y es ahí donde su pensamiento comienza a girar hacia el tema de la importancia de la crítica y de prestar atención a la libre opinión, etcétera, etcétera. Así que, digamos, no es que fue un autor que fue marxista hasta los 30, hasta los 40 y después giró. No, es un giro que se produce a los 17 años, pero como su mente estaba tan avanzada, él lo describe como algo muy, muy importante, y los poperiólogos, que no somos muchos y no ganamos mucho, los poperiólogos hablan de ese episodio como el episodio de 1919, porque él en ese momento tenía 17 años, es ahí donde él mismo dice que da el giro, ¿no? Pero como ves, estamos hablando de la mente precoz de un casi niño de 17 años. Sí, hay que ponerlo en ese contexto. Claro, qué interesante, pero aún así no le faltaron detractores también. Estaba mirándome, un autor llamado Ernst Gombrich escribió un libro, The Open Society by One of Its Enemies, la sociedad abierta según uno de sus enemigos, diciendo que el mismo Popper era uno de estos enemigos. ¿Cuál es la crítica que a veces se le ha esgrimido a este autor? Bueno, no me acuerdo ahora el caso de Gombrich, que si estamos hablando del mismo autor, casualmente es alguien que tuvo mucha influencia en el pensamiento de Popper. Lo que ocurre es que al libro de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, se lo ha criticado mucho por la interpretación que él hace de Marx, de Hegel y de Platón. Uh-huh. Así que yo también, a veces, en broma, le pongo un nuevo título al libro, le digo La sociedad abierta y los enemigos que Karl Popper se ganó por la sociedad abierta, ¿no? O sea, prácticamente gran parte de los marxistas, hegelianos y neoescolásticos, que habitualmente son neoplatónicos, del planeta, lo odian, ¿no? Los que más los odian son los hegelianos de cátedra alemanes, ¿no? Que todos los años hacen un congreso criticando a Karl Popper, es parte de su training profesional, ¿no? ¿Y por qué? Porque consideran que no entendía nada de Hegel y que hablaba de lo que no sabía. Pero para mí es una discusión banal, porque a mí no me preocupa si la interpretación que tiene Popper de Hegel es correcta o no. Lo que Popper estaba criticando es la pretensión de conocimiento absoluto, y cómo la pretensión de conocimiento absoluto lleva al totalitarismo. Y siendo sinónimo de conocimiento absoluto, la utopía, ¿no? La utopía violenta. Si Hegel condujo a eso o no, es una discusión que tiene actualmente casi 150 años. Están los hegelianos de izquierda, los hegelianos de derecha. El hegelianismo de izquierda ya sabemos que fue Feuerbach y Marx. Si Marx a su vez conduce a Lenin o no conduce a Lenin está discutido hace millones de años. Por lo tanto, la línea que va de Hegel a Lenin está muy discutida. Por lo tanto, si la interpretación de Karl Popper sobre Hegel fue correcta, no es importante. El asunto es qué es aquello que estaba criticando Karl Popper. Estaba criticando la pretensión de conocimiento absoluto.
Por ejemplo, yo también estoy convencido que las críticas a Platón son bastante injustas, las críticas que le hace Popper a Platón. Pero no es un libro de historia de la filosofía, es un libro donde él estaba con esos tres autores queriendo decir algo más. Así que, pero ¿sabes qué? Después de tantos años de debates en filosofía, yo me he dado cuenta que los filósofos somos 1000 veces más emocionales que lo que la gente supone. Mira, yo sencillamente a Popper lo quiero, me resulta simpático, y por lo tanto lo defiendo. Así que si se equivocó con Hegel, a mí no me importa. Ahora, los que odian decididamente a Hegel, perdón, a Popper, entonces le van a criticar este error por el resto de los siglos. Bueno, la verdad, en ese sentido son debates interminables. Me acuerdo que una vez acá en Buenos Aires, yo estaba en un congreso y una persona con apariencia de abuelito bueno me levanta la mano y me dice, quiero decirle que yo estoy dedicando mi vida a destrozar a Karl Popper, ¿no? Yo, por supuesto, le contesté muy amablemente, muy académicamente, ¿no? Pero ahí tienes un ejemplo de cómo lo pasional se introduce. Y la verdad, lo primero que yo tenía ganas de decirle, pero no se lo dije, es, ¿por qué no dedica el resto de vida que tiene a cuidar a sus nietos? Va a ser algo mucho más importante, ¿no? Así que, la verdad, son debates interminables. El que lo odia a Karl Popper, que lo odie. Habitualmente son odios que vienen de posiciones ideológicas previas. O sea, no es raro que todos los autoritarios, totalitarios e izquierdistas del mundo lo odien. Claro, lo odian. No precisamente porque se equivocó con Hegel. Lo odian porque es liberal. Punto terminado, así de simple. Claro. Ya está. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú quieres saber bien lo que es el liberalismo, escucha a los autoritarios del mundo hablar del liberalismo. Y vas a ver que saben muy bien lo que es la libertad, es lo que ellos odian. Así que, en ese sentido, es así de simple. Mira, te quedó hasta poética esta reflexión. No me di cuenta. Me ha gustado, está bien, lo que sale espontáneo. Me ha gustado lo que has dicho que comentaba Popper de que no hay un conocimiento total o finito, como si, entiendo yo, ¿no? Que conocimiento siempre es algo en evolución. Me gustaría saber, él que habló mucho de la filosofía de la ciencia y demás, me gustaría saber qué crees que opinaría sobre esta frase que a veces se dice, ¿no? Que hay un consenso científico, no sé, por ejemplo, sobre el tema del cambio climático, ¿no? Pues que hay varias tesis, pero parece te puedo decir este tema o te puedo decir otros, ¿no? Que solo hegemónicamente hay una tesis. ¿Qué crees que hubiera opinado Popper, el que se esforzó tanto siempre en la búsqueda de la verdad y demás? Bueno, hubiera estado muy en contra, porque, a ver, desde el punto de vista solamente de filosofía de las ciencias, hubo un autor, Thomas Kuhn, que como sociólogo de la ciencia describió muy bien lo que son los paradigmas dominantes. Los paradigmas dominantes realmente existen. Son cosmovisiones científicas que no admiten el debate, no admiten la crítica, se imponen casi autoritariamente. Y Karl Popper estaba totalmente en contra de esto. Justamente la ciencia para él era la autocorrección, el estar abierto a la crítica, al error. Por lo tanto, a mí sí, como popperiano, me resulta tan absolutamente ridículo que haya un científico diciendo que él tiene la certeza absoluta de que el clima esto o que el clima aquello, cuando son todas conjeturas. A mí me ha pasado, hace 2 o 3 años estuve dando una conferencia en un lugar que estaba justamente sobre filosofía de las ciencias, que estaba lleno de científicos, y por supuesto pasó que vino una pregunta, comillas, de izquierda, protestando contra el cambio climático, y yo le dije que yo estaba muy de acuerdo con su preocupación por el tema del clima, a mí me preocupaba como cualquier otro, pero que tengamos en cuenta que acá podía haber conjeturas diversas. Cuando dije eso, la buena persona esta se escandalizó. No, esto es la ciencia, lo objetivo, lo fáctico. Entonces ahí le cité a Karl Popper. Y se escandalizó más todavía, ¿no? O sea, mucho más escandalizado cuando le dije, Popper le puede demostrar a usted que no hay certezas absolutas en ciencia. Bueno, Claro. ahí se enfocó más todavía. Me levantó la mano con el dedo levantado y me dijo, yo como ingeniero y como físico le puedo decir que eso es un disparate. Y yo si quiero, si usted quiere y me dan tiempo, le puedo explicar con la lógica del método hipotético deductivo
que usted con las predicciones no afirma necesariamente la hipótesis. ¿Quiere que se lo explique? Bueno, y ahí el debate se puso como relativamente interesante, ¿no? La verdad, ese fanatismo científico es justamente lo que Karl Popper combatió toda la vida. Pero cuidado con caer en el otro extremo, porque tengo algunos amigos míos liberales que dicen, la ciencia demuestra que no hay cambio climático. No, tampoco. Ya, Ni claro. demuestra esto ni demuestra el otro. Son discusiones abiertas, conjeturas abiertas. Ahora, después hay otro tema. ¿Alguien está de acuerdo con que el planeta perezca, ¿no? en un efecto invernadero? Por supuesto que no. Sencillamente, los liberales clásicos lo que estamos diciendo es que cuanto mayor sea la privatización de los bienes públicos, como ríos, bosques, mares, etcétera, etcétera, los problemas de contaminación serán menor. Ese es el punto. Claro. Cosa que le resulta ridícula a todo el mundo porque precisamente ni siquiera quieren escucharlo, ¿no? Así que, como podrás ver, sí, Popper hubiera estado totalmente en desacuerdo de semejante fanatismo científico de un lado y del otro. Otra pregunta en la misma dirección, a riesgo de sonar redundante. ¿Qué crees que hubiera opinado Popper de la polarización que hay en la ciencia social, en este caso? Tú eres argentino, vivís y masticáis el tema de la grieta perennemente, pero incluso aquí desde Europa, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más dualizada y parece que la búsqueda de la verdad, que debería ser el fin último, pues no nos estamos olvidando. ¿Qué es lo que debemos aprender o reaprender de Popper? Y en ciencias sociales es lo mismo y peor, porque se cae en lo que Karl Popper llamaba utopía, y el camino derecho que va de la utopía a la violencia. ¿Qué es la utopía para Karl Popper? La utopía es la suposición de que puede haber un sistema social perfecto, de que conocemos los medios para establecer racionalmente el sistema social perfecto, y que por lo tanto de eso se desprende de que es la única opción moral posible y que es el final de la historia. Si estás convencido de que tienes en tu mente el sistema social perfecto, que sería el final de la historia, el paraíso en la tierra, y que por lo tanto es la única opción moral que tienes, primero no vas a dialogar, vas a monologar, te vas a convertir en una especie de predicador de tu utopía. Tu modo de lenguaje va a ser bastante violento, por más florido que sea desde el punto de vista literario, como Hitler, por ejemplo, y la tentación de violencia está ahí a la vuelta de la esquina, como ya se está viendo, o sea, vas a tratar de imponerlo por la violencia, primero la violencia lingüística, pero ahora, claro, las cosas son más sutiles. Luego vas a terminar en la Cámara de Diputados o Senadores tratando de imponer una legislación que obligue a todo el mundo a pensar como ti, como tú estás pensando, ¿no? Entonces, esa tentación de utopía que conduce a la violencia, Popper ya la advirtió. Sugiero a todos los que me escuchan buscar en internet el artículo Utopía y Violencia. Yo espero que ese artículo le cambie la vida a mucha gente, ¿no? Que los que están en eso se den cuenta de lo que están haciendo y que los que van camino a eso tengan una advertencia, ¿no? Así que lo que ocurre tanto en ciencias sociales como en la vida política es que la gente confunde sus propias conjeturas con utopías. Por ejemplo, un liberal clásico anglosajón, un John Locke, un Jefferson, Madison, Adams, Jay, etcétera, etcétera, jamás concibieron lo suyo como utopías. Concebían lo suyo como sistemas sociales relativamente buenos, pero obviamente perfeccionables. Pero en ningún momento una democracia constitucional se plantea como el paraíso en la tierra, como la utopía que es el fin de la historia. Es un sistema bueno, se lo puede defender como relativamente eficiente, pero nada más, ni nada menos. Entonces, y además, y esto es muy Hayek, lo que voy a decir, los sistemas sociales exitosos siempre tienen una base cultural. O sea, cuando los norteamericanos redactan su constitución, ya tenían el common law británico como base cultural, ¿no? Que vivía en el alma de todos los inmigrantes que habían formado la Nueva Inglaterra, ¿tá? Entonces, o sea, habían incorporado el common law británico y todos los alemanes y polacos,
e italianos que fueron para allí y comenzaron a vivir el mismo sistema. Esa base cultural es lo que permitió el milagro norteamericano, que justamente no se produjo en ningún otro lugar del mundo, ni en el resto de América, ni en Europa. Fue un milagro cultural producto del triunfo cultural del sistema del common law, del derecho común británico. Y sabes perfectamente que lamentablemente en Europa no sucedió así, y te voy a hacer una reflexión que asusta. Finalmente Europa pasó al liberalismo clásico después de que los tanques Sherman norteamericanos sacaron a los nazis de encima, ¿no? Y algunos ilustrados, porque la Europa después del 45 fue gobernada por demócratas ilustrados, como Erhard, como Lee United, como Jack Webb. Pero pasado el tiempo de esa ilustración, hay que ver hasta qué punto Europa debió en un liberalismo clásico, ¿no? Hasta qué punto la Unión Europea no está degenerando en un nuevo sistema hegemónico y autoritario. Así que, la verdad estoy preocupado, ¿no? A veces me pregunto si el liberalismo clásico no fue un breve milagro de luz en la oscuridad totalitaria de la historia, ¿no? Bueno, Gabriel, palabras que dan para pensar, y no me gusta decir que estoy de acuerdo, pero la verdad que creo que estoy bastante de acuerdo, a pesar de sonar pesimista, lo que es una pena. Yo espero ser refutado, ¿no? Espero ser refutado. Ya. Bueno, no sé si lo vamos a ver. Te iba a hacer una pregunta, pero es que en realidad ya te me has anticipado un poco, que es sobre la actualidad desde este punto de vista popperiano, o sobre estos valores preexistentes culturales que estabas diciendo. No sé si la pregunta es redundante, pero yo creo que estaría bien. ¿Crees que en la actualidad estos valores de la sociedad abierta, no sé cómo formularla, crees que nos vamos a parecer más a este halo de luz que estabas diciendo que fue Estados Unidos? ¿O qué es lo que tiene que pasar para que ese halo de luz se torne o se vuelva a ser hegemónico? En este momento, lamentablemente, dependemos de algo muy delicado, que lamentablemente depende de circunstancias azarosas. Ese algo muy delicado es la existencia de liderazgos, de estadistas, que puedan explicar de vuelta en qué consiste la libertad. O sea, necesitaríamos Mahatma Gandhis o Mandelas liberales clásicos, que fíjate que no son autoritarios, sino que son educadores. Pero, lamentablemente, surgen muy de vez en cuando. Yeah. Yo creo que nos espera una noche muy triste, pero siguiendo a Hayek, esa noche muy triste puede durar mucho tiempo, pero posiblemente sea otra oportunidad de aprendizaje. El único optimismo que te puedo dar es que después de un largo periodo donde el mundo va a caer de vuelta en la noche de los autoritarismos, finalmente, por darse la cabeza contra la pared, la civilización occidental trate de volver a sí misma, ¿no? Pero ya sabes, estás hablando con alguien que sabe que la historia depende del libre albedrío de las personas, no hay final de la historia, no hay destino escrito. Así que yo llamaría, a ver, Karl Popper, terminemos con él, decía que el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Así que yo llamaría, sobre todo a los más jóvenes que me escuchen, a que se sienten, lo voy a decir alegóricamente, ¿no? A que se sienten algunos siglos a estudiar mucho, a Popper, a Hayek, que revisen sus valores morales para nutrirse de apasionamiento en la difusión de la verdad, y que luego sí salgan a la política y al mundo, y posiblemente así puedan aparecer esos Gandhis y Mandelas liberales que necesitamos, ¿no? Es lo único que podría decir. Bueno, pues aquí estamos dejando esta semilla, a pesar de que tengo la sensación que somos un poco la orquesta del Titanic, ¿no? Que seguimos tocando mientras el barco se hunde. Bueno, parece ser
La fortuna es que parece ser un hundimiento lento, en el sentido que se puede llegar a predecir que posiblemente dentro de 30 años tú vas a seguir con tu canal de YouTube, ¿no? Eh, lo único, giro entre el optimismo y el pesimismo. Ya. En Rusia también hay jóvenes con canal de YouTube, ¿no? Claro. Pero, comillas, pero, no sé si me explico, ¿no? Claro. Bueno, seguimos avanzando, Gabriel, tampoco no te quiero quitar mucho tiempo. Voy a leer una pregunta literal que me ha mandado un seguidor. Dice, Popper fue un defensor... No, disculpa, a ver que no me equivoco. Ahí. ¿Qué piensas tú como creyente sobre la postura de Popper en torno a la filosofía de la mente? Popper era Sí. muy dualista. Él coescribió el libro El yo y su cerebro, en el que se defiende el dualismo. Popper era agnóstico, por quien no lo sepa. Es una pregunta quizás un poco técnica, pero yo creo que teniendo casi una eminencia, diría yo aquí, pues está bien formularla. No. No me digas eminencia, porque eso lleva a decir su eminencia, No, y bueno. eso... Bueno, yo te describo como me apetece. No, pero fue una broma, como diciendo... Ok. Son cosas que me hacen reír un poquitito, nada más. Vale. Bueno, bueno, es una pregunta que daría para unos 45 minutos. Bueno. Dado un poco tiempo, te diría, ese texto de Karl Popper y otros textos donde habla de filosofía de la mente, actualmente es de lo mejor que alguien puede leer para evitar la tentación de suponer que el ser humano es lo mismo que un robot, ¿no? Uh-huh. No, Popper, justamente a pesar de no ser creyente, ha tratado de demostrar filosóficamente de que la inteligencia humana no puede reducirse al mundo físico. Y lo hace con argumentos muy sólidos, por ejemplo, el tema del diálogo, la lógica, etc. Y por lo tanto, yo creo que es una de los aspectos más fructíferos de todo su sistema filosófico. Porque además no lo dijo solamente allí, le dedicó a ese tema todo el segundo libro del post-scriptum a la lógica de la investigación científica que escribió en los años 60. O sea, es un tema importantísimo para Karl Popper. Que se llama Sociedad Abierta, un argumento a favor del indeterminismo, ¿no? Uh-huh. Así que es de lo mejor que Karl Popper tiene escrito, de lo mejor. Bueno, para ir terminando, me faltan dos preguntas. La primera, pues yo creo que estamos en Internet, está bien mencionarlo, que es, ¿cómo crees que se ha prostituido un poco el concepto de la sociedad abierta, de la Open Society? Te cito en este caso a un supervillano de la actualidad, que es George Soros, que todo el mundo lo menciona cada dos por tres, que sorprendentemente, ¿no? El nombre de su fundación es Open Society Foundation, en la cual pues financia grupos... no sé, con finalidad cuestionable, vamos a decirlo así. ¿Por qué crees que George Soros, quizás en este caso, utiliza el concepto de la sociedad abierta? ¿Es de manera tendenciosa o es que el mismo concepto puede que sea polisémico? No, yo creo que es lo último. Yo creo que ahí se ha dado sencillamente una intersección. No sé si todos los que me están escuchando se acuerdan de la noción de intersección. Ponen dos círculos intersectados, ¿no? Uh-huh. Bueno, en un círculo está Karl Popper y la sociedad abierta, y yo creo que Soros honestamente piensa que él está de acuerdo con eso, y está bien. Lo que pasa es que en el otro círculo que está intersectado, está una noción de sociedad abierta, no como un pacto político originario, como te había dicho, sino como una especie de multiculturalismo, donde los grupos existen así, unos al lado de otros, pero todos pretendiendo que su diversidad cultural sea como un pequeño país en sí mismo, ¿no? Sin unión jurídica. Uh-huh. Y yo creo que Soros confunde una cosa con la otra. Y entonces financia grupos autoritarios. A ver, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Hay muchos partidarios del multiculturalismo que te ponen como ejemplo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. Y te dicen, ¿ves? En la República, no en el Imperio, en la República hay multiculturalismo, hay de todos los planetas,
Sí, claro, pero de lo que no se dan cuenta es que viven bajo un mismo sistema jurídico. Ajá, Porque la república no es tanto una república, sino que es una monarquía constitucional donde el sistema jurídico era el mismo. Eh, y te ponen como ejemplo de totalitarismo al imperio, pero por imperio entienden Estados Unidos. O sea, se confunden totalmente. Digamos, para decirlo de manera más concreta, pero de manera políticamente muy poco correcta, una sociedad libre no es una sociedad donde hay un lugar donde están los indígenas viviendo según el derecho indígena, otro lugar donde están los islámicos viviendo según el derecho islámico, otro lugar donde es el reino de las feministas viviendo según las normas feministas, y te tienes que cuidar a qué lugar entras. Eso no es una sociedad libre. Una sociedad libre es una sociedad donde islámicos, homosexuales, católicos, heterosexuales, mujeres, varones, viven bajo el mismo sistema jurídico, bajo los mismos derechos individuales. Eso es una sociedad libre. Y me parece que George Soros no tiene la capacidad intelectual para darse cuenta de la diferencia entre una cosa y otra. Así de simple. o sea que volvemos a la hegemonía, a la importancia de la hegemonía cultural y de los valores preexistentes que configuran cierto sistema político, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero realmente, recién yo te lo dije de la manera más clara que pude. Claro, Una sociedad libre no es una sociedad de mini sistemas autoritarios conviviendo el uno al lado del otro. claro. No. ¿Cómo están hablando ahora del derecho indígena? El derecho que garantiza la libertad es el derecho anglosajón de las libertades individuales. Justamente ese es el lugar donde los indígenas pueden ser respetados como personas, Claro. no dentro de los indígenas. Es un disparate. ¿Qué derecho incaico? Me importa un rábano el derecho incaico. No tengo libertad ahí. Los descendientes de los incas van a ser respetados como personas y como individuos en el derecho occidental. Es ahí donde pueden vivir. Y necesitan dentro de ellos un líder que se dé cuenta. Como Martin Luther King, termino así, lo hizo con los afroamericanos. Porque no les dijo a los afroamericanos, destruyan Washington. En su famoso discurso I Have a Dream, lo que les dijo es, estoy reclamando lo que estaba prometido en la Declaración de Independencia, que todos los seres humanos nacen libres e iguales. O sea, era un liberal clásico, se estaba refiriendo a Estados Unidos. Por eso lo que necesitamos son Martin Luther Kings dentro de esos grupos, y no Malcolm X dentro de esos grupos, que lo llamen a la guerra y a la violencia. Ese es el punto. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, Gabriel, y la manera que expones me parece brillante. La última pregunta me gusta terminar de manera personalizada. He hecho una pregunta personal al inicio y termino con una pregunta personal al final, que es, ¿qué crees que te ha cambiado a ti como individuo aprender, leer, pensar, reflexionar y meterse un poco en la cabeza de esta persona de la que estamos hablando hoy, que es Karl Popper? ¿Cómo te ha cambiado como persona? Y justamente me ha vuelto un poco más abierto. O sea, me ha acostumbrado, me ha exigido abrirme al diálogo, moderar mis pretensiones de conocimiento, me ha permitido salir de un modo de concebir el liberalismo como una doctrina fija, como un manual de definiciones estrictas. En ese sentido me ha cambiado mucho. O sea, hay varios autores que me han introducido a la sana diversidad y dificultad de la historia y de las circunstancias. Esos autores son Hayek, Popper y Ortega y Gasset. Y el menos conocido entre los liberales, Gadamer, de la filosofía continental, ¿no? Así que en ese sentido ha sido un autor muy importante para mí. Qué bien. Bueno, pues Gabriel, no puedo estar más contento que nos hayas dado parte de tu tiempo y tu conocimiento, y espero que con estas entrevistas ayudemos a la gente a reflexionar, a pensar o directamente a abrirse un libro de Popper y leerlo, que a mí pues me has dejado con las ganas. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Sí, quiero hacer una promesa técnica. A ver. En 15 días tengo un mejor equipo instalado en mi casa. ¿Ok?
Perfecto, sí, yo también pido disculpas. Al inicio hemos tenido algún que otro problema, pero bueno, la vida tiene esos riesgos que hacen que, si todo fuera fácil, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, Gabriel, En Argentina estamos acostumbrados a los riesgos, así que... sin duda. Bueno, mejor no hablemos de Argentina, que entonces ahí sí que la depresión será la única tónica. Gabriel Zanotti, eres ya un amigo de la Sociedad Abierta y un amigo de este canal. Muchas gracias otra vez por colaborar conmigo, y yo creo que tanto yo a nivel personal como a la audiencia les gusta este contenido, y si os gusta, pues a vosotros dejar un like, suscribiros, podéis pasaros por Patreon o por PayPal, y nada. Ha habido muchas reflexiones que han dado para pensar, y yo creo que hemos resumido y hemos llegado a conclusiones interesantes. No sé si tú estás de acuerdo, Gabriel. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta el modo en el que lleva la entrevista. Realmente me siento muy cómodo, muy bien. Muchas gracias, hombre. Bueno, Gabriel, que termines de pasar buen día y gracias por todo otra vez. Gracias. Un abrazo. Saludos.